Chicos, bienvenidos, buenas tardes. Estamos aquí en la materia de lógica para, continuar con estos videos que a lo largo de ese tiempo hemos ido avanzando en nuestro conocimiento. La semana pasada abordábamos el tema de la división del juicio. Incluso ya habíamos hecho algunas 4 divisiones correspondientes, incluso con algunos ejemplos, para que esto pudiera quedar de la manera más clara, tanto para ustedes como para mí. Vamos a continuar pues con este esquema, vamos a cerrarlo y bueno, si nos quedamos en el número 4, vamos por el número 5, que será la división por su comprensión, ¿correcto? Atención con esto, es a partir del filósofo Kant, Immanuel Kant, que se ha hecho la siguiente división por su comprensión. De acuerdo con el contenido de los conceptos expresados por el sujeto y el predicado. En esta división de comprensión podemos tener dos ejemplares. Por una parte tenemos el juicio analítico y el juicio sintético. Vamos a explicar el número 1. El juicio analítico es aquel cuyo predicado está contenido en el concepto expresado por el sujeto. Esa podría ser la definición más clara que pudiéramos tener en cuenta. Por ejemplo, los animales son sensibles. Ese es el pequeño ejemplo. Obviamente que cuando hablamos de un animal, sabemos por obviedad que es sensible. Los animales son sensibles. ¿De acuerdo? Vemos que hay como una redundancia entre animales y sensibles, porque todos los animales son de esta especie sensible. ¿De acuerdo? Estos juicios pueden afirmarse sobre la base de una simple inspección o descomposición de concepto expresado en el sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, los juicios analíticos como que hacen mayor hincapié, mayor énfasis. El juicio sintético, por otra parte, es aquel cuyo predicado es extraño o es ajeno al concepto expresado en el sujeto. Por ejemplo, el hombre es viejo. En efecto, el concepto de hombre no se encuentra en el predicado de viejo, porque puede haber hombres jóvenes, hombres adolescentes, y entonces esto va cambiando. Muy bien, esa es la diferencia pues del juicio analítico y del juicio sintético. La sexta división será la división por su fundamentación, que bueno, también es a partir de Kant quien hace este apartado. De esta fundamentación podemos tener dos tipos de juicios: el juicio a priori y el juicio a posteriori. Con el primero, a priori, a espacio priori, así como se escucha, es aquel cuya validez es independiente de la experiencia sensible. Por ejemplo, la materia es extensa. Para esto, jóvenes, el a priori es porque sin importar que yo vea una materia, un material, es decir, un teléfono, un lápiz, lo que sea, sabemos que la materia es extensa, ¿de acuerdo? Tiene un contenido físico. Entonces, aunque yo no lo pueda ver, es claro que la materia tiene extensión. Ese es el juicio a priori, que está antes de los sentidos. En cambio, el juicio a posteriori es aquel cuya validez depende de la experiencia sensible. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. Para que yo sepa esto, para que yo entienda que la Tierra gira alrededor del Sol, necesito de la experimentación. Y en esa experimentación hago uso de mis facultades físicas, mentales, y por lo tanto ya tengo esta conclusión. Pero esa es la situación que se llama juicio a posteriori, es decir, después de la experiencia sensible. Muy distinto al a priori, que es innato, que es evidente, inmediato, y el a posteriori es mediato. Tenemos también lo que es la división por su unidad.
que en este caso puede ser simple o compuesto. El juicio simple es el que tiene un solo concepto, un solo verbo y un solo predicado. Por ejemplo, el hidrógeno es un gas. Vemos que tenemos un sujeto, que es el hidrógeno, tenemos un verbo, que en este caso es, y tenemos el predicado, un gas. Muy bien. Entonces, ese es el juicio simple. El juicio compuesto es el que tiene más de un sujeto, o más de un predicado, o más de un verbo. Por eso es compuesto, porque tiene más. Por ejemplo, Mercurio y Venus, sujetos, son verbos, los planetas más próximos al Sol, predicado. ¿De acuerdo? Entonces vemos que ya es una complementación de varios sujetos. Se habla de un verbo en plural y también de un predicado en plural. ¿Muy bien? Y por último, tenemos la división por su composición. Las proposiciones compuestas tienen una variedad muy grande de formas. Así que vamos a mencionar lo que son las más importantes. En este caso, vamos a hablar de una proposición copulativa, inciso A. La proposición copulativa. Esta es la que une sus diversos elementos por medio de una conjunción copulativa. Esta famosa conjunción copulativa es la letra Y. Por ejemplo, Pedro y Juan son estudiantes. Muy bien. Entonces, tenemos dos sujetos, pero unidos por la cópula Y. Inciso B. Podemos hablar también de una proposición disyuntiva. La disyunción se va a caracterizar por la letra O esto o aquello, ¿de acuerdo? Esa es la disyunción. Entonces, la proposición disyuntiva, es la que separa diversos elementos por medio de una conjunción disyuntiva. En este caso, o Pedro o Juan es un estudiante. En este caso vemos que Pedro o Juan, uno de los dos, es estudiante y el otro no, porque tenemos esa disyunción. Muy bien. Inciso C, tenemos lo que es la proposición condicional. Esta es la que se afirma algo sometido a una hipótesis. Por ejemplo, si este metal es oro, debe resistir la prueba del ácido. Muy bien. Si Pedro respira, vive. Esta proposición condicional será la palabra sí. Si Pedro respira, vive. Muy bien. Por eso es condicional, porque si Pedro no viviera, no vive. ¿De acuerdo? O luego utilizamos si mañana no llueve, salimos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí esa proposición condicional, el sí. Y por último tenemos la proposición reduplicativa. Esta es la que señala un aspecto del sujeto por el cual conviene o se adecua al predicado. Por ejemplo, el concepto en cuanto a contenido es una esencia. El pensamiento en cuanto a su forma es objeto de la lógica. ¿Entendido? Entonces, la proposición reduplicativa se ve reflejado en la palabra en cuanto. ¿No bien? Entonces, jóvenes, es lo que podemos mencionar de estas divisiones del juicio, que prácticamente hemos ya abordado desde la semana pasada. Entonces, esto sería todo en este video. Nos vemos la próxima semana para que podamos seguir avanzando con esto. Ante todo, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y nos estamos viendo.